Zaragoza, un martes de octubre. Ramón Iturbe llevaba 11 años tasando pisos en la calle San Vicente de Paúl, un despacho pequeño con olor a papel viejo y café recalentado. Era el tipo de hombre que nadie recordaba en una fiesta, pero que todos llamaban cuando había que poner precio a una herencia. Discreto, metódico, con una letra tan pequeña que sus propios compañeros necesitaban lupa para leer sus informes. Esa mañana no abrió la persiana. Fue su vecina, Pilar, la que dio la voz de alarma. Llevaba 3 días viendo la luz encendida desde la calle, día y noche, sin que nadie entrara ni saliera. Al principio pensó que Ramón se había ido de viaje y se había dejado la luz puesta, algo impropio de un hombre tan cuidadoso con los gastos. Pero al tercer día, cuando notó que el buzón rebosaba de correo y que el periódico seguía en el felpudo sin recoger, algo se le removió por dentro y llamó a la policía a las 9:15. A las 9:40, 2 agentes forzaban la puerta del despacho, una puerta de madera maciza con 2 cerrojos internos, cerrada por dentro con llave y pasador. Ramón Iturbe estaba sentado en su silla, frente al escritorio, con un boli todavía en la mano derecha y un tiro limpio en la sien. La ventana, con reja de forja antigua, estaba cerrada por dentro con el pestillo echado. No había otra puerta. No había otra ventana. El despacho, en un primer piso sin balcón, era una caja de piedra con una sola entrada, y esa entrada llevaba 3 días sellada desde el interior. El inspector Andrés Bell llegó a las 10:15, con el café todavía caliente en un vaso de cartón que no llegó a tocar. Llevaba 18 años en el cuerpo, la mitad de ellos en homicidios, y tenía una regla que repetía a sus compañeros más jóvenes. No existen las habitaciones cerradas, solo existen las preguntas que todavía no hemos hecho. Bell no era de los que impresionan al entrar en una sala. 53 años, chaqueta gastada en los codos, una cojera leve en la pierna derecha que arrastraba desde un caso mal resuelto en Huesca hacía una década, un secuestro que terminó mal por culpa de una decisión que no fue suya, pero que cargó igualmente sobre los hombros, y una paciencia que sus superiores confundían a veces con lentitud. No era lento. Solo se negaba a cerrar un caso hasta que todas las preguntas tuvieran respuesta, y eso en una comisaría que medía el rendimiento en expedientes cerrados por mes, no siempre le hacía popular. Nadie entró, nadie salió. La puerta estaba cerrada por dentro con 2 cerrojos y la ventana con el pestillo puesto, dijo el agente Molina, un chico de 26 años con la cara pálida de quien ha visto pocos cadáveres. No hay forma humana de que esto sea un asesinato, inspector. Todo asesinato es humano, Molina. Ese es el problema. Bell se puso los guantes y caminó despacio por el despacho, fijándose en cada detalle antes de tocar nada, como llevaba haciendo desde su primer año en homicidios. Las paredes estaban cubiertas de diplomas de tasación enmarcados, un calendario de banco sin apenas anotaciones más allá de citas de trabajo, y una fotografía pequeña, algo desvaída, de un Iturbe mucho más joven junto a quien debía de ser Cristina, su exmujer, en lo que parecía un viaje a la playa. Sobre el escritorio, decenas de carpetas apiladas con precisión casi obsesiva. Cada una llevaba una etiqueta escrita a mano, direcciones, números de finca, nombres de notarías. Abrió la primera. Dentro fotografías de un piso en el barrio de Las Fuentes, una tasación fechada 3 semanas atrás y una nota manuscrita en el margen. Discrepancia. Escritura de 2019 no coincide con registro. Revisar notaría Cabrejas. Abrió la segunda carpeta. La misma anotación. Otro piso. Otro nombre de notaría distinto. Molina. Tráeme todas las carpetas que tengan esa palabra subrayada. Discrepancia. Cuando el forense llegó, confirmó lo que Bell ya sospechaba con solo mirar la postura del cuerpo. No había señales de lucha, ni de forcejeo, ni de que otra persona hubiera estado físicamente presente en la habitación en el momento de la muerte.
El ángulo de entrada de la bala era compatible con un disparo autoinfligido. Pero algo no encajaba, y Bell llevaba 18 años confiando en ese algo. ¿Arma?, preguntó. Ninguna en la escena, respondió el forense. Y eso sí que es raro, inspector. Si esto fuera un suicidio, el arma tendría que estar aquí, en el suelo, en su mano, donde sea. Pero no hay arma. Un suicidio sin arma. Una habitación cerrada por dentro. Un hombre metódico, obsesionado con una palabra: discrepancia. El comisario jefe, Eusebio Rance, quiso cerrar el caso esa misma tarde como muerte sin indicios de criminalidad, pendiente de autopsia completa. A Bell no le gustó la prisa. Un tipo no se pega un tiro y luego esconde el arma, jefe. Alguien tuvo que llevársela. O la tiró por la ventana antes de cerrarla, Bell. No me hagas una novela de esto. La ventana tiene reja. Nadie tira nada por una reja de forja de ese calibre. Rance no respondió. Simplemente le dio 24 horas antes de firmar el cierre. Bell las aprovechó. Lo que Bell no sabía entonces, y que solo descubriría meses después, revisando registros de llamadas durante la instrucción judicial, era que Rance llevaba 2 días recibiendo presión desde mucho más arriba de lo que cualquiera hubiera imaginado. Un concejal del ayuntamiento, viejo conocido de Fermín Cabrejas de partidas de mus los jueves por la tarde, había llamado personalmente al jefe superior de policía para interesarse por el caso, con la excusa de que un notario tan respetado no merecía ver su nombre arrastrado por un suicidio ajeno. El jefe superior, a su vez, había trasladado esa inquietud a Rance de forma tan sutil que ni siquiera sonaba a orden, solo a sugerencia, del tipo que en una comisaría todo el mundo sabe interpretar sin que nadie tenga que explicarlo 2 veces. Rance, que llevaba 22 años en el cuerpo y sabía perfectamente de dónde soplaba ese tipo de viento, no le contó nada de esto a Bell. Simplemente empezó a cortarle los plazos, a pedirle informes diarios, a recordarle cada 2 por 3 que esto tiene que cerrarse ya, sin decir jamás por qué tanta prisa. Bell lo notó, por supuesto. 18 años en el oficio le habían enseñado a reconocer la diferencia entre un jefe impaciente y un jefe asustado. Capítulo 2. 14 meses antes de morir, Ramón Iturbe había encontrado la primera discrepancia casi por accidente. Tasaba un piso pequeño en el barrio de San José, propiedad de una anciana fallecida meses atrás sin hijos, que una sociedad llamada Grupo Aralar Inversiones acababa de adquirir para reformar y revender. Al comparar la escritura que le enseñaron con la copia histórica que constaba en un archivo antiguo del propio ayuntamiento, un archivo que casi nadie consultaba ya, digitalizado a medias por un proyecto municipal olvidado, Iturbe notó que los metros cuadrados registrados no coincidían y que la firma del notario en la escritura corregida tenía una fecha posterior a la fecha de la propia corrección que figuraba en el sello. Un detalle mínimo, el tipo de cosa que solo un hombre obsesivo con los números podía notar. No dijo nada a nadie. Empezó, en silencio, a repetir el ejercicio con otros expedientes antiguos que le llegaban por su trabajo, quedándose por las noches en el despacho después de que su última cita se marchara, con una lámpara de mesa como única luz y una libreta cuadriculada donde iba anotando cada coincidencia con la letra diminuta que tanto exasperaba a sus compañeros. Cruzaba escrituras con padrones municipales, padrones con esquelas publicadas en la prensa local, esquelas con el registro mercantil de sociedades recién constituidas. Un trabajo de hormiga que ningún juez le había pedido y que ningún cliente le pagaba, pero que se convirtió, sin que él lo planeara, en la obsesión silenciosa de sus últimos meses de vida. Y encontró más, y más. 12 en total, a lo largo de más de un año de trabajo paralelo, no remunerado, que nadie le había pedido y que le costó, aunque él todavía no lo sabía entonces, la vida.
Uno de los expedientes le llevó, casi sin querer, hasta un funcionario del registro de la propiedad llamado Basilio Nassarre, un hombre próximo a la jubilación, que llevaba años viendo pasar por su ventanilla las mismas correcciones registrales sospechosas sin poder decir nada, atado por el reglamento y por el miedo a perder una pensión que tenía a un año vista. Iturbe y Nassarre se reunieron un par de veces, siempre en cafeterías distintas, siempre con Nassarre mirando por encima del hombro antes de sacar una carpeta del maletín. «Yo no puedo darle esto oficialmente, entiéndame», le dijo Nassarre la última vez que se vieron, según reconstruiría después la propia declaración del funcionario ante Bell. «Pero si alguien con autoridad de verdad, no un tasador, mueve esto, yo declaro lo que haga falta. Lo que no puedo es ser el primero en dar la cara». Durante ese año, Iturbe había hecho un contacto que la investigación posterior de Bell tardaría en descubrir. Teresa San Juan, periodista freelance especializada en corrupción inmobiliaria, que llevaba tiempo detrás de un reportaje sobre notarías y sucesiones fraudulentas sin conseguir pruebas sólidas. Iturbe la había contactado de forma anónima meses atrás, bajo un correo sin nombre, pasándole datos sueltos sin comprometerse del todo, sin decirle quién era. Bell encontró el rastro de esos correos en el ordenador personal de Iturbe, que la científica había clonado, 3 días después del hallazgo del cuerpo. Localizó a Teresa San Juan a través de la dirección de correo y la citó en un bar alejado de comisaría, por precaución. «No sabía su nombre real hasta hoy», le dijo Teresa, nerviosa, revolviendo el café sin bebérselo. «Me mandaba fragmentos, capturas de pantalla, nunca el documento completo. Decía que necesitaba estar seguro antes de dármelo todo». ¿Y estaba seguro? La última vez que me escribió, hace 10 días, me dijo que ya tenía la pieza que faltaba, que en una semana me lo mandaría todo, con nombres. Nunca llegó ese correo, 10 días antes de morir. Bell anotó la fecha. Fuera lo que fuera esa pieza que faltaba, alguien se había asegurado de que nunca llegara a manos de una periodista. Capítulo 3. Antes de seguir con Cabrejas, Bell siguió, por descarte, otras 2 vías que su instinto le decía que eran pistas falsas, pero que no podía ignorar. La primera, un rival profesional de Iturbe, un tasador llamado Óscar Delgado que había perdido varios clientes frente a él en los últimos años, y que, según algunos compañeros, le guardaba rencor público. Bell lo interrogó durante 1 hora. Delgado tenía coartada sólida. Estaba en Barcelona en un curso de formación la semana de la muerte y, aunque hablaba mal de Iturbe, no encajaba con el perfil de alguien capaz de montar un fraude notarial de ese calibre. La segunda vía falsa fue la exmujer de Iturbe, Cristina, que había heredado, según el testamento del propio Ramón, una parte de sus ahorros. Bell la localizó por videollamada, ya que vivía en Oporto desde hacía 2 años, rehecha con una nueva pareja y un trabajo en una escuela de idiomas. Cristina lloró al enterarse de la noticia, un llanto que a Bell no le pareció fingido, y explicó que la relación había terminado sin rencores por parte de nadie, simplemente 2 personas que dejaron de encajar después de casi 20 años juntos. Ramón era buena gente, inspector, un poco obsesivo con el trabajo, pero nunca le haría daño a nadie ni le haría nadie daño a él, no me cabe en la cabeza. ¿Quién iba a querer hacerle daño a un hombre que solo hablaba de metros cuadrados y escrituras? Bell la investigó por rutina, por dinero, siempre el motivo más simple. Pero Cristina llevaba 2 años viviendo fuera del país y no tenía ningún contacto reciente con su exmarido más allá de una llamada de cumpleaños. El dinero heredado, además, era una cantidad modesta que no justificaba un asesinato tan elaborado. Descartadas ambas pistas, Bell fue a hablar con la hermana de Iturbe, Marisa, en un piso pequeño del barrio de Delicias. La mujer llevaba el luto reciente como una losa, pero habló con Bell sin rodeos. Ramón no tenía enemigos, inspector. No tenía ni amigos, para serle sincera. Trabajaba, comía, dormía,
y los domingos venía a comer a casa. Desde que se separó de su mujer, hace 6 años, se metió en el trabajo como quien se mete en un búnker. ¿Le mencionó alguna vez algún problema? ¿Alguien que le presionara? Marisa dudó un segundo de más. Hace un mes me dijo algo raro. Me dijo, si algún día me pasa algo, mira en el cajón de abajo. No le di importancia. Pensé que era una broma tonta, con lo hipocondríaco que era él con todo. ¿Miró usted ese cajón? No tuve valor. Pensé que sería violar su intimidad. Bell volvió al despacho esa misma tarde con Molina. El cajón de abajo del escritorio de Iturbe estaba cerrado con llave, una llave pequeña que no encajaba con ninguna de las que llevaba el difunto en el bolsillo. Tuvieron que forzarlo. Dentro, un sobre con un pendrive y una nota escrita a mano. Para quien lo encuentre, no confíen en Cabrejas, ni padre ni hijo. Todo está aquí. El pendrive contenía copias escaneadas de 12 escrituras originales, previas a las correcciones registrales, que Iturbe había conseguido, según indicaba en un documento de texto adjunto, gracias a un contacto anónimo dentro del propio registro de la propiedad que le pasaba los archivos históricos antes de que fueran actualizados. Capítulo 4. Bell fue a la notaría de Cabrejas al día siguiente, sin orden judicial, solo con preguntas. Fermín Cabrejas era un hombre de 60 y tantos años, trajeado, con un despacho que olía a cuero nuevo y ambientador de limón. Recibió al inspector con la calma de quien lleva toda la vida, sin que nadie le pregunte nada incómodo. Ramón era un profesional excelente, dijo, con una tristeza que a Bell le sonó ensayada. Trabajamos juntos en varias tasaciones. Una lástima lo que ha pasado. ¿Suicidio, dicen? Todavía no hemos determinado nada. Claro, claro. Es lógico que investiguen. Bell dejó caer, como quien no quiere la cosa, la palabra discrepancia. Vio algo cambiar en la cara de Cabrejas. Apenas un parpadeo de más, pero suficiente. ¿Discrepancia en qué sentido, inspector? Eso es justo lo que me gustaría saber yo. Cabrejas no dijo nada más, pero esa tarde, cuando Bell volvió a comisaría, se encontró con que alguien había llamado al comisario jefe preguntando con qué autoridad un inspector estaba haciendo preguntas sobre notarías sin una investigación abierta formalmente. La llamada, según le contaron, venía de un despacho de abogados con mucho peso en el colegio de la propiedad. Bell entendió entonces que no estaba investigando un suicidio dudoso. Estaba investigando algo que otras personas, con mucho poder, querían que quedara cerrado como suicidio. Esa misma noche, al salir de comisaría, alguien había pinchado las 2 ruedas delanteras de su coche. Pudo ser un gamberro cualquiera. Bell no lo creyó ni por un segundo. 2 noches después, mientras volvía a casa caminando por la avenida de Goya, un coche oscuro redujo la velocidad a su altura durante unos segundos, lo suficiente para que Bell se llevara la mano instintivamente a la cadera, donde no llevaba el arma reglamentaria por estar fuera de servicio, antes de que el vehículo acelerase de nuevo y se perdiera entre el tráfico. No pudo anotar la matrícula completa, solo las 3 primeras letras, que resultarían pertenecer, según comprobó al día siguiente, a un coche de alquiler contratado a nombre de una empresa fantasma sin ninguna relación aparente con los Cabrejas, un callejón sin salida más en una investigación que empezaba a acumular demasiadas advertencias silenciosas. Esa noche, en su piso, Bell se sirvió un whisky que apenas tocó y se sentó frente a la ventana con las luces apagadas, mirando la calle vacía durante casi 1 hora. No tenía miedo por él. Llevaba 18 años conviviendo con ese tipo de sombras. Tenía miedo por su hija, por Lucía, por Marisa, por todos los que se habían visto arrastrados a un caso que nadie había pedido resolver, salvo un tasador discreto que ya no podía defenderse. Antes de seguir adelante con el análisis del pendrive, Bell quiso hablar con alguien que hubiera vivido el fraude desde dentro, no solo sobre el papel. Localizó, gracias a una de las carpetas de Iturbe, a una de las pocas víctimas todavía vivas, Encarnación Bailo, de 83 años,
que había estado a punto de perder su piso del barrio de San José un año atrás, salvada in extremis porque una sobrina lejana, a la que apenas veía 2 veces al año, había reclamado a tiempo una herencia que la propia Encarnación desconocía que estuviera en trámite. Un día, me llegó una carta del notario diciendo que había un error en mi escritura de toda la vida, que había que corregirlo, que no me preocupara, que era un trámite normal, le contó la anciana Abel, sentada en la cocina de su piso, con una foto de su difunto marido presidiendo la pared. Yo no entiendo de papeles, inspector. Firmé lo que me dijeron que firmara. Si mi sobrina no llega a aparecer justo entonces, preguntando por una herencia que yo ni sabía que existía, hoy estaría en una residencia con la pensión mínima, sin casa y sin saber muy bien por qué. ¿Recuerda quién le llevó esos papeles a firmar? Un chico joven, muy simpático, muy trajeado. Me dijo que trabajaba para el notario de toda la vida de mi familia. Le creí porque el apellido Cabrejas llevaba viniendo a esta casa desde que se murió mi padre. Bell salió de aquella cocina con una rabia distinta a la que solía sentir en un caso de asesinato. No era solo la muerte de un hombre lo que estaba investigando. Era el robo, sistemático y silencioso, de la confianza de toda una generación que nunca no había aprendido a desconfiar de un notario con apellido conocido. Capítulo 5. Pidió ayuda a la única persona en la que confiaba para este tipo de trabajo, Lucía Ferrán, una perito informática que llevaba años colaborando con el juzgado en casos de fraude documental. Le pasó las carpetas de Iturbe y el contenido del pendrive, y le pidió que buscara el patrón completo. 3 días después, Lucía se presentó en su despacho con una carpeta propia y ojeras de no haber dormido. 12 pisos, Andrés, 12, en los últimos 6 años, todos con el mismo patrón. Propietario mayor de 70 años, sin descendencia directa, fallecido. Y en los 18 meses siguientes, una corrección registral que transfiere la propiedad a una de 3 sociedades limitadas. Las 3 sociedades comparten el mismo administrador, de hecho, aunque en el papel figuran testaferros distintos, todos ellos empleados de la propia notaría o de la inmobiliaria vinculada. ¿Y el nombre del administrador, de hecho? Lucía giró la pantalla del portátil hacia él. Un nombre que Bell no esperaba, no porque fuera sorprendente, sino porque llevaba encima de su cabeza más de una semana sin querer verlo. Julián Cabrejas, el hijo del notario, gestor inmobiliario con despacho propio a 2 calles de la notaría de su padre. El padre encuentra la discrepancia en la escritura antigua, corrige el error convenientemente a favor de la sociedad de su hijo, y todo queda legal, notariado, blindado. Nadie puede impugnar una escritura pública firmada por un notario, Andrés. Es papel sagrado, a menos que alguien demuestre que el error nunca existió. ¿Qué es exactamente lo que estaba haciendo? Que estaba haciendo Ramón Iturbe. Lucía extendió sobre la mesa un mapa impreso de la ciudad, con 12 puntos rojos marcados a mano, cada uno correspondiente a uno de los pisos afectados. El patrón geográfico saltaba a la vista. Todos se concentraban en 3 barrios concretos, zonas con alta proporción de vecinos mayores viviendo solos, muchos de ellos captados años atrás como clientes habituales de la notaría de Cabrejas, para trámites rutinarios, testamentos simples, escrituras de compraventa antiguas. El notario los conocía. Sabía quién vivía solo, quién no tenía hijos, quién probablemente no dejaría a nadie detrás para reclamar. No es solo un fraude documental, Andrés. Es un fraude construido sobre la confianza. Esta gente confiaba en su notario de toda la vida. Y hay algo más, añadió Lucía, sacando otro documento. El sistema del registro de la propiedad registra cada consulta de expediente. Alguien accedió al expediente completo de Iturbe, el laboral, no el de las escrituras, 3 días antes de su muerte.
desde un terminal registrado a nombre de la notaría de Cabrejas. Esa misma noche, alguien entró en el coche de Lucía y le robó el maletín con una copia impresa de los documentos, sin tocar nada más, ni la radio ni el bolso que había dejado a la vista. No fue un robo, fue un aviso. Bell movió a Lucía a un piso franco de la policía esa misma madrugada, contra la voluntad de ella, que insistía en que exageraba. No exageraba. 2 días después, un abogado del Colegio de Notarios se presentó en comisaría con una denuncia formal contra Bell por acoso profesional y difamación, firmada por Fermín Cabrejas. El comisario Rans llamó a Bell a su despacho. «Tienes 72 horas, Andrés. O me traes algo sólido, o cierro esto como suicidio, y te apeas del caso». Capítulo 6. Esa misma tarde, Julián Cabrejas se presentó, sin avisar, en el bar donde Bell solía comer a mediodía. No fue casualidad. Se sentó frente a él sin pedir permiso, con un traje demasiado caro para un simple gestor inmobiliario. «Inspector Bell, quería conocerle en persona. He oído que está usted removiendo mucho polvo por una muerte que, según todos los informes, es un suicidio». «Los informes todavía no están cerrados». «Ya, claro. Verá, inspector, yo entiendo su trabajo. De verdad que lo entiendo. Hay que investigar, hay que hacer preguntas, es su oficio. Pero también entiendo el mío, y el mío consiste en saber, casi siempre antes que nadie, cuando una investigación va a ninguna parte, y solo va a hacer daño a gente que no se lo merece». «¿Y usted cree que este es uno de esos casos?» «Creo que un hombre solitario, con problemas económicos que probablemente desconoce, sometido a mucha presión laboral, decidió quitarse la vida en su propio despacho. Y creo que empeñarse en ver un asesinato donde solo hay una tragedia personal no le hace ningún bien a nadie, empezando por la familia del propio Iturbe, que merece pasar página cuanto antes. Mi padre es un hombre mayor, respetado, con 40 años de carrera intachable. Esta persecución le está afectando la salud. Y usted, con todo respeto, tiene una pensión que llegará algún día, una hija que según creo estudia fuera, en Salamanca, cosas que cuestan dinero. A veces conviene mirar los casos con perspectiva antes de arruinarle la vida a gente inocente». Bell dejó los cubiertos sobre el plato, despacio. «¿Eso es un soborno o una amenaza, Cabrejas?» «Es un consejo, inspector, de uno que conoce cómo funciona este mundo mejor que usted». Julián se levantó sin esperar respuesta y salió del bar. Bell se quedó mirando la puerta un buen rato. No había mencionado a su hija en ningún sitio público desde hacía años. Eso significaba que alguien había investigado su vida privada con tiempo y recursos. Esa misma tarde llamó a su hija para asegurarse de que estaba bien, y pidió a un compañero de confianza que vigilara discretamente la facultad donde estudiaba, aunque no le dijo por qué. Capítulo 7. Bell volvió al despacho de Iturbe esa misma noche, solo, con la llave que la policía científica le había entregado tras el levantamiento del cadáver. Se sentó en la silla donde Iturbe había muerto y miró la habitación como si el propio tasador pudiera, desde algún lugar, señalarle lo que se le estaba escapando. Una habitación cerrada por dentro, 2 cerrojos, un pestillo en la ventana, ninguna otra entrada, sin arma en la escena. Un hombre que llevaba meses reuniendo pruebas contra una red de fraude notarial, protegida por gente con contactos suficientes para llamar directamente al comisario jefe, mover a un abogado del Colegio de Notarios en cuestión de horas, y localizar en pocos días el nombre de la hija de un inspector de policía. La respuesta, cuando llegó, no vino de una pista física. Vino de una pregunta que Bell llevaba 18 años haciéndose en cada caso imposible. ¿Y si la habitación nunca estuvo cerrada durante el crimen? ¿Y si se cerró después? Repasó el informe forense. La hora de la muerte, estimada por el estado del cuerpo, apuntaba a un margen de entre 72 y 96 horas antes del hallazgo. Pero el forense también había anotado, casi como nota al margen,
que el rigor mortis presentaba una particularidad. El cuerpo había sido movido ligeramente después de la muerte, algo compatible con haber sido recolocado en la silla desde otra posición. Bell había leído esa línea 3 veces sin darle importancia. La cuarta vez, entendió. Llamó a Molina esa misma noche. Necesito el listado completo de quién tenía llave de este despacho. No solo Iturbe, todo el mundo. Casero, empresa de limpieza, comunidad de vecinos, todos. La respuesta llegó al día siguiente. Además de Iturbe, tenía llave la empresa de limpieza que entraba cada 15 días, y el casero del local, un hombre llamado Ginés Sarasa, que resultó ser, sin ninguna sorpresa ya para Bell, cliente habitual de la notaría de Cabrejas para la gestión de varios inmuebles heredados sin testamento claro. Ginés Sarasa, además, figuraba como testaferro en 2 de las 3 sociedades limitadas que Lucía había identificado. Capítulo 8. Con ese nombre, Bell pidió a la científica que rastreara todos los inmuebles gestionados por la inmobiliaria de Julián Cabrejas que estuvieran actualmente vacíos, buscando un lugar discreto donde alguien pudiera citar a otra persona sin levantar sospechas. La lista tenía 7 direcciones. Bell y Molina las visitaron una por una, con permiso judicial exprés que Ranz, presionado por la propia denuncia de los Cabrejas, firmó casi sin mirar, más por cubrirse las espaldas que por convicción. Las primeras 4 direcciones no dieron nada. Pisos vacíos, polvorientos, sin ningún indicio. Bell empezaba a temer que su teoría se desmoronara, que las 72 horas de plazo de Ranz se agotaran sin nada sólido en la mano, cuando llegaron a la 5ª dirección. Un piso vacío en el barrio de Torrero, recién adquirido por el grupo Aralar Inversiones, con el suelo de parqué recién repintado en una esquina del salón, un detalle que a simple vista parecía una reforma cualquiera, pero que a la técnico de la científica, Yolanda Prat, le llamó la atención de inmediato. Antes de entrar oficialmente, Bell y Molina pasaron media hora observando el edificio desde el coche, aparcados en la acera de enfrente, comprobando que nadie de la inmobiliaria de Cabrejas hubiera enviado a alguien a arreglar nada más antes de que llegara la orden judicial. Molina, nervioso, no dejaba de mirar el reloj. ¿Y si llegamos tarde, inspector? ¿Y si ya han limpiado esto también? Entonces buscamos el siguiente piso de la lista, Molina. Y el siguiente. Esta gente ha cometido muchos errores pequeños a lo largo de mucho tiempo. Tarde o temprano, uno de esos errores nos lleva hasta la verdad. Cuando por fin entraron, con la orden ya en la mano y 2 técnicos de la científica detrás, el silencio del piso vacío pesaba de una forma distinta a los 4 anteriores. Bell no supo explicarlo hasta que Yolanda Prat, agachada junto a la esquina del salón, levantó la vista hacia él. Esta zona del suelo está pintada con una brocha distinta al resto, inspector, y la pintura de aquí es de un tono ligeramente distinto, casi imperceptible si no lo pones al lado del resto de la habitación. Alguien parcheó esto deprisa. Apagaron las luces, cerraron las persianas y pasaron el luminol sobre la zona señalada. El resplandor azulado que apareció bajo la lámpara ultravioleta dibujó un charco amplio e irregular, del tamaño de una persona sentada o tumbada, ya limpiado con lejía, pero no del todo eliminado bajo la capa de pintura fresca. El análisis de ADN, días después, confirmaría que la sangre pertenecía a Ramón Iturbe. Ahí fue. No en su despacho. Iturbe había muerto en ese salón vacío, con vistas a un patio interior sin vecinos que pudieran oír nada, y después trasladado. Capítulo 9. Antes de citar a Sarasa, Bell repasó con Molina todo lo que tenían, sentados los dos en la sala de reuniones con el corcho lleno de fotografías y flechas de rotulador rojo que Molina se había empeñado en dibujar, casi como si estuviera en una de las series americanas que veía por las noches. Tenemos sangre en un piso vacío, un funcionario del registro dispuesto a declarar, una periodista con correos de meses atrás, y un casero con llave del despacho y nombre en 2 sociedades sospechosas, resumió Molina. ¿Por qué no vamos ya directos a por los Cabrejas?
Porque un buen abogado nos destroza esa acusación en media hora si no cerramos primero el eslabón que conecta el cuerpo con la escena del despacho. Sarasa es ese eslabón. Sin él, todo lo demás es circunstancial. ¿Y si no habla? Hablará. La gente que hace estas cosas por miedo, no por convicción, siempre acaba hablando cuando entiende que el miedo ha cambiado de dirección. Bell citó a Ginés Sarasa en comisaría, no como sospechoso oficial todavía, sino como testigo de interés, para no alertar a los cabrejas. El hombre, un sesentón nervioso con manos que no paraban quietas, aguantó 20 minutos antes de empezar a contradecirse sobre dónde había estado la noche en que, según la reconstrucción de Bell, Iturbe había muerto en realidad. Dice usted que estuvo en su casa toda la noche, pero su vecino nos ha dicho que su coche no estaba aparcado donde suele. Habré ido a comprar tabaco, no sé. No me acuerdo de todo lo que hago cada noche. ¿A las 11 de la noche? Sarasa no contestó. Bell dejó pasar el silencio, una técnica que había aprendido hacía años. El silencio incomoda mucho más que una pregunta directa. Ginés, hemos encontrado sangre de Ramón Iturbe en el piso de Torrero, que gestiona la inmobiliaria de Julián Cabrejas. Sangre, Ginés. No una discrepancia en un papel. Y usted es el único, aparte de la familia de Iturbe, que tenía llave del despacho donde apareció el cuerpo, y una razón económica clara para que este caso se cerrara rápido y en falso. Piense muy bien lo que va a decir ahora, porque a partir de aquí ya no hablamos de fraude documental. Hablamos de un asesinato. Sarasa se derrumbó en menos de 10 minutos. No fue él quien disparó, dijo entre lágrimas, pero sí fue él quien, siguiendo instrucciones de Julián Cabrejas, entró en el despacho de Iturbe de madrugada con la llave del casero para arreglar la escena, como se lo habían explicado, sin que él supiera del todo lo que eso significaba hasta que vio el cuerpo ya frío sobre una manta en la parte trasera de una furgoneta. Me dijeron que solo tenía que ayudar a devolverlo a su sitio, que era mejor para todos, que si no colaboraba, me metían a mí en el lío de las sociedades y perdía todo lo que tengo. Tengo 71 años, inspector. No sabía qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Quién apretó el gatillo, Ginés? Sarasa tardó en responder, pero al final lo dijo. Julián Cabrejas, él mismo en persona, en el piso de Torrero, tras una discusión que se le fue de las manos cuando Iturbe le dijo que ya había mandado copias de las pruebas a una periodista y que todo iba a salir a la luz esa misma semana. Capítulo 10. La reconstrucción, cuando Bell finalmente la armó completa con la confesión de Sarasa, era tan simple como cruel. Ramón Iturbe había sido citado, con engaño, a una reunión fuera de su despacho la tarde en que murió, en el piso vacío de Torrero, con la excusa de una supuesta tasación urgente para un cliente importante. Allí, cuando Julián Cabrejas entendió que Iturbe ya había hablado con una periodista y que la pieza que faltaba estaba a punto de salir publicada, disparó. El cuerpo fue trasladado esa misma noche de vuelta a la calle San Vicente de Paúl, utilizando la llave del casero, recolocado en la silla frente al escritorio para simular que había muerto trabajando, y la puerta se cerró por dentro con los cerrojos utilizando un método tan viejo como las propias novelas de misterio que Iturbe tenía en una estantería de su despacho. Un hilo de pesca resistente, atado al pasador interior, pasado por la rendija inferior de la puerta y tensado desde fuera al cerrarla, dejando el pasador encajado sin que nadie hubiera estado dentro en el momento del cierre. El hilo, después, se corta y se retira tirando de un extremo por la misma rendija, sin dejar rastro visible a simple vista. La ventana, con el pestillo simple de palanca, se cerró con una variación del mismo truco, empujando la palanca con una regla fina introducida por la rendija lateral antes de retirarla. El arma nunca apareció en la escena porque nunca estuvo allí. Se la llevaron quienes lo mataron, junto con la falsa sensación de que la policía se enfrentaba a un caso imposible de resolver. Bell quiso comprobarlo con sus propias manos
antes de presentarlo ante el juez. Esa misma tarde, con Molina como testigo y una cámara grabando, reprodujo el truco en la puerta del propio despacho de Iturbe. Hilo de pesca, pasador, rendija inferior. Tardó 40 segundos en cerrar la puerta desde fuera, dejándola sellada por dentro, sin dejar ni rastro. Molina, que llevaba semanas repitiendo que la habitación era imposible, se quedó mirando el pasador encajado sin decir nada durante un buen rato. Nunca hubo ningún misterio, Molina. Solo gente que contaba con que nadie se molestara en mirar 2 veces. Capítulo 11. Con la confesión de Sarasa, el resultado del luminol en el piso de Torrero y el rastro documental completo de Lucía Ferrán, Bell consiguió por fin la orden judicial para la detención de padre e hijo. La firmó una jueza de instrucción distinta a la que llevaba el caso originalmente, después de que la primera se hubiera visto obligada a abstenerse por una relación de amistad familiar, sin explicar más, con uno de los abogados del entorno de los Cabrejas. Bell lo interpretó como una señal más de hasta dónde llegaban las conexiones de la familia, y decidió no confiar el operativo a nadie fuera de un grupo reducido de agentes de su absoluta confianza, para evitar cualquier filtración de última hora. El operativo se realizó al amanecer del sábado siguiente, con apoyo de la Unidad de Delitos Económicos y 2 furgones policiales aparcados a 2 manzanas de distancia, fuera del alcance visual de ambos despachos, hasta el último momento. Julián Cabrejas intentó huir por la parte trasera de su despacho, al ver los coches patrulla llegar por la calle principal, saltando una tapia baja hacia un aparcamiento comunitario. Corrió entre los coches aparcados, resbalando una vez sobre el asfalto húmedo por la lluvia de la madrugada, mientras gritaba a los vecinos que se asomaban a las ventanas que aquello era un atropello, una encerrona política. Molina, más joven y más rápido que Bell, saltó la misma tapia segundos después y lo alcanzó justo cuando Julián intentaba forzar la puerta de un coche que ni siquiera era el suyo, en un ataque de pánico que le hizo perder los segundos que necesitaba para escapar de verdad. ¡Quieto! ¡Policía!, gritó Molina, reduciéndolo contra el capó con una llave de brazo que había practicado 100 veces en el gimnasio de la academia, sin pensar que algún día la usaría de verdad. Julián se revolvió un momento, sin fuerza real, más gesto que resistencia, antes de rendirse con la mejilla pegada al metal frío del coche. Esto no va a quedar así, os lo juro. Mi familia lleva generaciones sirviendo a Tetamá, esta ciudad. Os vais a arrepentir de esto. Todos. Bell llegó caminando, sin prisa, con la cojera de siempre marcando cada paso sobre el asfalto mojado. La única generación que va a recordar esto, Julián, es la que va a tener que aprender de nuevo a confiar en un notario. Fermín Cabrejas, el padre, no opuso ninguna resistencia. Cuando Bell entró en su despacho con la orden en la mano, el notario se limitó a guardar el bolígrafo con el que estaba firmando algo, cerrar la pluma con cuidado, casi con ceremonia, y extender las muñecas sin que nadie se lo pidiera. Bell reconoció ese gesto enseguida, el silencio de quien ya está calculando abogados, no inocencia. «Espero que sepa lo que están haciendo, inspector», fue lo único que dijo Fermín Cabrejas mientras Molina le colocaba las esposas. 40 años de carrera no se destruyen así, sin más. 40 años sirvieron para tapar 12 familias estafadas y un asesinato, señor Cabrejas. Yo creo que sé exactamente lo que estoy haciendo. Esa misma mañana, antes de mediodía, Bell compareció brevemente ante los micrófonos que ya esperaban a las puertas de comisaría, avisados por algún filtro interno que nunca llegó a identificar del todo. No dio detalles del caso, solo confirmó las 2 detenciones y pidió paciencia mientras la instrucción seguía su curso. Entre la prensa, reconoció a Teresa San Juan, que le dedicó un gesto de agradecimiento discreto desde el fondo de la sala, un gesto que Bell devolvió con un simple asentimiento de cabeza. El escándalo salpicó a 2 notarías más de la provincia,
y abrió una investigación mayor sobre fraude en sucesiones sin herederos que, según los periódicos de la época, incluido un extenso reportaje firmado por Teresa San Juan, que por fin pudo publicar la investigación completa gracias a las pruebas que la policía autorizó a compartir tras el cierre de la instrucción. Llevaba operando en la provincia desde hacía casi una década, con un perjuicio estimado en varios millones de euros y al menos 20 familias afectadas. El reportaje de Teresa llevaba un titular sencillo, sin sensacionalismo, muy en la línea de lo que Iturbe hubiera aprobado si hubiera llegado a leerlo. 12 escrituras, un notario y el tasador que no dejó de mirar los números aunque nadie se lo pidiera. En el segundo párrafo, la periodista incluía una frase que Bell recortó y guardó en su cartera, algo que no solían hacer nunca con la prensa. A veces la justicia no llega de una sala de togas, sino de un despacho pequeño con olor a papel viejo, donde un hombre discreto decidió no mirar hacia otro lado. Basilio Nassarre, el funcionario del registro, declaró finalmente ante el juez con la protección de un programa de testigos colaboradores, y su testimonio resultó determinante para conectar de forma oficial las 12 escrituras corregidas con la firma reiterada de Fermín Cabrejas. Se jubiló pocos meses después del juicio, con la conciencia, según le confesó a Bell en un encuentro casual meses más tarde, más tranquila que en los últimos 10 años. Capítulo 12. El juicio se celebró año y medio después, en la Audiencia Provincial de Zaragoza, con una sala abarrotada de periodistas y familiares de las víctimas del fraude. Bell declaró durante casi 3 horas, respondiendo con calma a un abogado defensor que intentó, sin éxito, desmontar la reconstrucción del hilo de pesca calificándola de teoría de novela barata, impropia de una investigación policial seria. ¿Puede usted asegurar, inspector, más allá de toda duda razonable, que ese supuesto método con hilo de pesca es la única explicación posible para el estado de la puerta? Puedo asegurar que lo reproduje personalmente, grabado en vídeo, en la misma puerta, con el mismo tipo de cerrojo, en menos de 1 minuto. Y puedo asegurar que la sangre de la víctima apareció en un piso distinto al despacho, gestionado por la empresa del acusado. La explicación no es una teoría, señoría. Es lo único que encaja con todas las pruebas a la vez. El jurado popular, tras 2 días de deliberación, encontró a Julián Cabrejas culpable por unanimidad. Fue condenado por asesinato, con la agravante de alevosía, a 23 años de prisión. Su padre Fermín, por cohecho, falsedad documental continuada y encubrimiento, a 9 años, además de la inhabilitación permanente para el ejercicio notarial. Ginés Sarasa, gracias a su colaboración y confesión temprana, obtuvo una reducción sustancial de condena por su participación en el encubrimiento del cadáver. Marisa, la hermana de Iturbe, asistió a todas las sesiones del juicio sentada en primera fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Durante la declaración de Julián Cabrejas, cuando el acusado intentó justificar el disparo, alegando que Iturbe le había amenazado primero, Marisa se levantó de su asiento y salió de la sala sin decir una palabra, incapaz de seguir escuchando. Bell la encontró un rato después sentada en un banco del pasillo, y se sentó a su lado sin decir nada, dejando que el silencio hiciera lo que ninguna palabra podía hacer. El día de la sentencia, al salir de los juzgados, Marisa se acercó a Bell y le dio las gracias sin decir mucho más, solo un apretón de manos que duró más de lo normal. Ramón odiaba las novelas con final feliz, ¿sabe? Decía que la vida real nunca cierra tan bien. Creo que esta vez se hubiera alegrado de estar equivocado. Lucía Ferrán también asistió a la lectura de la sentencia, aunque se quedó al fondo de la sala, alejada de las cámaras. Después del caso había recibido 2 ofertas de trabajo de despachos de abogados importantes, atraídos por la publicidad discreta que le había dado su labor pericial, pero decidió seguir colaborando con los juzgados como hasta entonces. No lo hice por el reconocimiento, Andrés.
le dijo a Bell esa misma tarde, tomando algo en un bar cercano a los juzgados. Lo hice porque alguien tenía que terminar lo que empezó un hombre que ni siquiera conocíamos. Pues lo terminamos, Lucía, entre todos, menos él. Eso es lo que nunca se me va a olvidar de este caso. Andrés Bell volvió, semanas después de cerrado el caso, al despacho vacío de la calle San Vicente de Paúl, ya realquilado a una gestoría cualquiera que no sabía nada de lo ocurrido allí un año antes. Se quedó un momento en la acera, mirando la ventana con la reja de forja antigua, la misma que todo el mundo había asumido imposible de forzar desde fuera, y que, en realidad, nunca hizo falta forzar. Pensó que Ramón Iturbe, sin saberlo, había pasado los últimos meses de su vida resolviendo el mismo tipo de enigma que le gustaba leer por las noches en sus novelas de misterio. Solo que en su caso, el enigma se lo llevó por delante. Molina, que llevaba semanas cambiado tras el caso, más callado, más atento a los detalles pequeños que antes hubiera pasado por alto, se acercó a la mesa de Bell con 2 cafés, uno para cada uno, y se sentó frente a él sin que nadie se lo pidiera. ¿Otra habitación cerrada, inspector? Todavía no lo sé, Molina, pero hay una nota de suicidio y una familia que no se la cree. Y ya sabes lo que pienso yo de las notas de suicidio que nadie se cree. Que no existen los casos imposibles, solo las preguntas que todavía no hemos hecho. Bell sonrió, algo que no hacía a menudo, y le pasó la mitad del expediente por encima de la mesa. Pues empecemos a hacerlas. Esa misma semana, sobre la mesa de Bell en comisaría, había aparecido un nuevo expediente. Una desaparición sin cuerpo, en un pueblo cercano, con una nota de suicidio que a la familia no le terminaba de convencer. Bell leyó las primeras líneas, se sirvió otro café que tampoco llegó a tocar, y pensó que, en este oficio, las habitaciones cerradas nunca dejan de aparecer, solo cambian de dirección. Fin.